buenas noches, bienvenidos aquí a su espacio La Voz de la Salud. Estamos hoy con un invitado muy especial en este día y el doctor Marco Sánchez Bretón. El doctor Marco Sánchez Bretón tiene amplia experiencia en el tema que hoy vamos a tocar, que son lesiones deportivas. Él es médico por la Universidad La Salle, estudió especialidad en ortopedia y traumatología en el Centro Médico ABC y subespecialidad en cirugía deportiva y artroscopía en la Clínica Centro en Madrid, España, así como también la subespecialidad en lesiones deportivas en Sports Clinics. Y bueno, actualmente es médico de staff del Centro Médico ABC y tiene una amplia experiencia en este tema tan importante. Y hoy le damos una cordial bienvenida al doctor. De verdad, qué bueno que aceptó, doctor, estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de este tema que a todo el mundo le va a interesar en pandemia y en no pandemia. Lesiones deportivas. ¿Qué son lesiones deportivas, doctor Marco? ¿Cómo estás? Pues, si podemos empezar exactamente con qué son lesiones deportivas. Las consideramos lesiones que van a aparecer durante, antes o después de realizar ejercicios, y esto va a ser también dependiendo, puede ser desde deportistas de alto rendimiento, desde deportistas profesionales, o el weekend warrior que le decimos, ¿no? Que nada más juega los fines de semana, o que se le ocurrió salir a correr o a la tienda en una bicicleta, ¿no? Entonces, yo creo que las lesiones deportivas las podemos abarcar en dos grandes grupos, ¿no? Las que son meramente traumáticas, o sea, que realmente fue digamos, un accidente durante la realización del ejercicio, y las que se relacionan directamente con el deporte realizado. ¿A qué me refiero? Son lesiones que van a aparecer por el trauma repetitivo o por el realizar movimientos repetitivos, llámese correr, nadar, un pitcher, un jugador de golf. O sea, las lesiones que aparecen en las articulaciones que se utilizan en determinado deporte, ¿no? Claro, entonces, digo, no tendríamos por qué espantarnos, ¿no? Estas lesiones deportivas que conlleva, sea una actividad continua, que ya tenemos una pasión, a lo mejor por un deporte, o alguien que, como acabas de decir, Marco, de repente los fines de semana agarra, toma la bici, se va al gimnasio y suele ocurrir. Esto alrededor de las lesiones, pues en realidad no es que nos espantemos, sino tener claridad de lo que pudiese ocurrir en estas personas. Sí, así es, así es. O sea, lo que yo siempre lo platico, y también con mis hijos, que los tengo metidos mucho en el deporte, es Ajá. que las lesiones es algo que va a aparecer, ¿no? Que está ahí. Cualquier persona que realice alguna actividad física o algún deporte se va a lastimar a través del tiempo, ¿no? Desde una lesión pequeña como un pequeño desgarro, de un esguince de tobillo, o incluso una simple caída en bicicleta donde te fracturas la clavícula, ¿no? Entonces, no es algo a lo cual tenemos que tenerle miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir, sobre todo las lesiones relacionadas al deporte específico, o sea, llámese natación, Ajá. correr, etcétera. Fútbol. Y las que no podemos, evitar, que son los accidentes, ¿no? O sea, una caída en bicicleta, una mala barrida en el fútbol y que terminamos con una fractura de tobillo. Todas las lesiones accidentales o trauma directo, como le decimos nosotros, pues esas son lesiones ocasionadas por un accidente y no por el realizar la actividad deportiva. Entonces, Claro. no las vamos a poder prevenir porque son meramente accidentes. Las Sí, son otras, coincidentes. efectivamente, sí las podemos prevenir, ¿no? Claro, Marco, y en este tema que pues a todos nos interesa, hagamos o no hagamos ejercicio, ¿eh? Porque a lo mejor podemos tener, como tú acabas de decir, hijos que están entrenando en algo y que en el mismo entrenamiento se lesionan, o cuando ya sucede que están con equipos, ¿no? De alto rendimiento
y que de repente se les puede frustrar hasta su ilusión, ¿no? Pero creo que el tema es tener claridad cómo podemos prevenir lo que no son accidentes, sino son parte de esa formación en mejorar tu salud y tu cuerpo. Así es, así es. Yo creo que, digo, afortunadamente, tanto para nosotros en el trabajo como para la calidad de vida que buscamos en todos nuestros pacientes y en la población en general, el deporte ha tomado una gran importancia de, yo diría, 15, 20 años. Habemos mucho más deportistas amateurs de lo que había hace 15 o 20 años. Yo me acuerdo fácil salir a correr, yo de hecho ejercí toda mi vida, pero haber salido a correr hace 15, 20 años al famoso Sope ahí en Chapultepec, y la cantidad de gente que vemos actualmente corriendo es impresionante, ¿no? Y pues eso me da mucho gusto porque se van a lastimar muchos y también va a incrementar mi chamba, pero me da mucho gusto porque al final nos da una mejor calidad de vida. O sea, nos va a dar una mejor vejez, que lo que nosotros queremos, o al menos yo lo que añoro es llegar a una vejez donde pueda ser activo, donde pueda valer por mí mismo, y eso va a depender que cuidemos nuestro cuerpo desde ahorita, ¿no? Es el único que tenemos. Claro, yo creo que la iniciativa de mejorar el cuerpo, hasta verse bien y estar bien en salud, ¿no? Es algo que nunca hay que parar. El tema yo creo sería podernos asesorar de cómo podemos iniciar esa actividad física, cualquiera que fuese, y creo que los expertos como tú nos pueden ayudar muchísimo en ese tema. Posterior a lo mejor, por supuesto, ya te lesionaste, acabas de decirlo, ¿no? Pues quien va a hacer ejercicio va a tener un riesgo de lesión y vas a tener más pacientes, pero al final también esas recomendaciones que les da ustedes como especialistas son bien importantes, ¿no? Desde calentar o qué tipo de equipo tienen que utilizar, si tienes un asesor. Y una pregunta que te quiero hacer, Marco, es, hoy con antes, pre-pandemia y post-pandemia, ¿qué ha cambiado en las lesiones? O sea, ¿seguimos observando lo mismo? ¿Tú qué has detectado en tu actividad clínica diaria? Mira, nosotros, digo, lo que sí incrementó son accidentes, ¿no? O sea, los accidentes, porque mucha gente salió a la calle, mucha gente salió a la calle a por primera vez a andar en bici o a correr o a hacer varias actividades, y de esa Claro. parte, como no las hacían normalmente o no estaban acostumbrados a hacerlas, sufrieron accidentes, ¿no? Entonces, sí vimos un aumento en las caídas de bicicleta, un aumento en los desgarros de gemelos, de tendones de Aquiles, de corredores, ¿no? Y lo que en lo que se refiere a accidentes, ¿no? Pero en lo que se refiere a lesiones por estar sobrecargando o llevando el cuerpo a un estrés máximo, también tuvimos un aumento, porque se puso de moda el famoso 54D, el famoso comando, todo en clases por video. Y entonces la gente no salía y la gente normalmente te vas a las 7 de la mañana a hacer una clase de comando donde son deportes donde haces muchas sentadillas, brincos, aceleraciones, cambios de dirección, cambios de ritmo, y normalmente lo haces una vez en la mañana y te vas a chambear. El problema es que la gente tenía demasiado tiempo. Y entonces Claro. lo hacían a las 8, lo hacían a las 12 y luego lo hacían a las 4 de la tarde. Entonces, esa sobrecarga de las articulaciones sí nos tocó ver, ¿no? Nos tocó llegar a ver muchas tendinitis, que las tendinitis son inflamación de los tendones y principalmente de los tendones más fuertes que cuando llegan al hueso, los cuales son tanto el cuadricipital en la rodilla como el tendón de la rótula y el tendón de Aquiles. Yo creo que esas tres tendinopatías, que son enfermedades de los tendones, son las que empezamos a ver mucho durante la pandemia, ¿no?
Oye, y hablando de tendinitis, ¿son de las lesiones deportivas más comunes o fue más por la pandemia, por esta necesidad de hacer algo, no estar encerrado y repetir, ¿no? Actividades que pudieran lesionar? Sí son de las más frecuentes, sin embargo, ahora hubo un aumento en la incidencia, o sea, en el número de pacientes, por el tipo de Ajá. ejercicio que se puso como de moda, ¿no? O que estuvieron haciendo durante la pandemia, ¿no? Empezamos, también es muy frecuente que tengamos tendinopatías en los pacientes que corren, en los pacientes que andan en bici, en los pacientes que nadan, eh, pero sí hubo un aumento significativo en estos pacientes y lo que vimos también es un aumento del paciente en los dolores de espalda, ¿no? De los dolores de espalda baja o lumbalgia, como le decimos nosotros, porque el problema que tenemos con los videos de ejercicios es que no hay una supervisión personalizada. Al no haber una supervisión personalizada, las posibilidades de que tú hagas el ejercicio mal aumentan. Sí. Y el empezar a cargar peso con espalda o hacer unos ejercicios en malas posturas, lo único que van a hacer es sobrecargar la columna vertebral a nivel de la columna lumbar y crear dolor, ¿no? Claro. Oye, Afortunadamente, ajá. dime. Sí, Marco. Afortunadamente, la verdad es que las lumbalgias que veo yo son lumbalgias que con un antiinflamatorio, un poquito de fisioterapia, salen adelante, ¿no? No hay tanto hernias de discos, cosas Quirúrgica, ¿no? que necesiten una cirugía, ¿no? Sí, entonces, si me pudieras decir las 5 lesiones más comunes en general, pandemia o no pandemia, ¿cuáles serían, Marco? Y relacionadas con qué tipo de deportes serían los más comunes, los 5 más comunes. Mira, yo veo en mi práctica clínica, veo mucho más corredores, triatletas y nadadores. Ok. Entonces, te podría decir que de esos tres deportes, Ajá. lo que más veo son tendinopatías del tendón de Aquiles, Ujú. lo que más vemos es tendinopatía también del tendón rotuliano. Ajá. Eh, Vemos mucho trauma por la bicicleta y Ujú. principalmente hay dos lesiones que son las más frecuentes en la caída de bicicleta y lo más frecuente es que el paciente se caiga de frente, o sea, que se vaya de frente y lo primero que hacen es girar y caen sobre el hombro, derecho, izquierdo, el que sea, ¿no? Uf, Y o se te fractura la clavícula claro. o se te luxa la articulación acromioclavicular. Entonces, Oh, esas dos lesiones, digamos, son las lesiones más frecuentes en caída de bicicleta. Entonces, ah, te diría tendón de Aquiles, tendón rotuliano, las fracturas de clavícula, las lesiones acromioclaviculares y las tendinitis del manguito rotador, que son Oye, más Marco, frecuentes. Dime. ajá, y me dejaste la duda, ¿y en los nadadores? En los nadadores hay dos lesiones frecuentes que se llama el swimmer shoulder o el hombro del nadador. El hombro del Ajá. nadador es por el movimiento, por realizar el movimiento repetitivo que nosotros, los gringos le dicen over the shoulder, que es por arriba del hombro. Ujú. Y pues, el número de brazadas que pone un nadador en cada entrenamiento de 2 horas y media, 3 horas de estar nadando, son muchos cíclicos, muchos ciclos. Entonces, este trauma es un trauma por movimientos repetitivos. Ujú. Entonces, lo Ujú. único que pueda causar es el hombro venador, es una lesión del bíceps con el labrum, que digamos que el labrum es como un empaque que tiene el hombro alrededor de la cabeza humeral, y Ujú. por el trauma repetitivo se puede desgarrar y lo que duele es toda la superficie anterior del bíceps, ¿no? Ah, ok, ya me quedó claro, sí, tienes toda la razón. Tiene que ver mucho con la física, ¿no? La física de quien nada, ¿no? Y quien le dedica, y tienes razón en la pandemia le dedicaron muchísimo más tiempo. O sea, yo he conocido personas que van en la tarde y luego van en la noche, y no son de alto rendimiento, o sea, no están en un equipo.
Y creo que eso, pues, por Sí, supuesto, lo pone en riesgo. sí, el problema fue que teníamos demasiado tiempo y no muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que qué bueno que la gente en vez de, que también lo vimos, ¿no? O se ponían a tomar todo el día o se ponían a hacer ejercicio todo el día, ¿no? Entonces, me inclino más por el abuso del ejercicio que el abuso de otras cosas. De otras sustancias. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, la verdad es que las personas aumentaron el consumo de algunas sustancias, no sé si por la parte emocional, pero creo que lo mejor era irse a hacer deporte y aumentar todas esas sustancias más de una manera física, ¿no? Que al final generan lo mismo, ¿no? Pero con el daño pues menor, aunque sea una lesión. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Marco, ¿y qué es lo que ya nos comentaste cómo se produce y cómo prevenirlas? ¿Hay una manera de prevenirlas o es nada más, oye, no te excedas en tiempo? No sé, ¿cómo podríamos prevenir estas, las más comunes que tú ves? Mira, la mayor parte de las lesiones las podemos prevenir con un adecuado programa de fortalecimiento. Ajá. Eh, el problema que tenemos es o sea, que a todo mundo le da flojera empezar. Entonces, cuando una persona va a empezar a correr, de repente se inscribe a una carrera de 10 kilómetros y después de correr 10 kilómetros se inscribe al maratón. Y dices, pues espérate, ¿no? De 10 kilómetros a que corras un maratón es muchísimo, o sea, es una diferencia abismal. Pero así pasa, o sea, Sí. el entusiasmo y el ímpetu de querer hacer más sin Ujú. un adecuado fortalecimiento, un adecuado programa de adaptación, este es el que nos lleva más frecuentemente a las lesiones, ¿no? Entonces, yo que llevo muchos años en el deporte, te puedo decir que no solo a todo mundo, sino incluso a mí, da mucha flojera lo que nosotros le llamamos pretemporada, ¿no? Y la pretemporada es empezar a hacer tanto entrenamientos de fortalecimiento, empezar a hacer entrenamientos a ritmos bajos de frecuencia cardíaca. Y muchas veces parece que no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? Porque no estás sudando y no estás Exacto. viendo el esfuerzo terrible que haces normalmente, ¿no? Entonces, creo que el tener un buen programa de adaptación y de fortalecimiento es la mejor manera para fortalecer, digo, para evitar una lesión, ¿no? Si nosotros nos metemos tengo muchos pacientes que llegan y me dicen, le digo, es que tienes que ponerte a hacer fuerza. No, pero es que hago mucha bici. Le digo, sí, pero hacer bici no es hacer fuerza, ¿no? Que Entonces, me canso. sí, piensan, es que corro mucho, entonces ya con eso tengo fuerza. Pues nado mucho y entonces también por eso estoy fuerte. No, no, no. Es independientemente de lo que haces, Ujú. tienes que tener un programa de fortalecimiento que normalmente nos va a llevar a un éxito, y al éxito me refiero no en marcas, sino el primer éxito de una meta deportiva, llámese triatlón, llámese carrera de 10 kilómetros, maratón, lo que sea, es llegar a la meta, ¿no? Ajá. Porque podemos tener sueños guajiros de que vamos a romper el récord de no sé qué y de no sé cuánto, pero si nosotros nos excedemos y no preparamos adecuadamente el entrenamiento, no vamos a llegar ni siquiera a la salida. Entonces, es Claro. súper importante tener bien estructurado el programa, ¿no? Ok, entonces, fíjate que ese es un punto bien importante, prepararse para que ocurra. Tú al final escuché perfectamente bien de que cuando se lesionan, pues van contigo, pero tú también preparas a las personas en la parte preventiva, o sea, antes de que alguien inicie esto, o te encuentran en algún lugar, o das pláticas La, específicas para esto. nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de orientarlos, y si vemos normalmente
muchas de las lesiones también están dadas por desequilibrios musculares, ¿no? Tanto los músculos antagonistas y los agonistas tenemos un desequilibrio y esto crea que tengamos una mecánica de correr, de nadar, de saltar, de lo que sea tu deporte, y este desequilibrio es lo que nos lleva a una lesión, ¿no? Entonces, lo que me toca a mí es orientarlos y mandarlos a algún programa donde llámese de fisioterapia, llámese de fortalecimiento, en el cual les logren determinar qué músculos están apagados, qué músculos están bien adaptados y cuáles no, y de alguna manera lograr un equilibrio muscular para poder mejorar llámese correr o llámese lo que sea, ¿no? Siempre trato, como yo veo, te digo que veo muchos corredores y muchos triatletas, sí los mando en algunos lugares donde podemos hacer biomecánica de carrera y donde pueden corregirles la manera de correr, porque siempre la manera de correr nos puede lastimar si no corremos bien, ¿no? También tengo mucha gente que de repente dice, pues ya quiero correr y me pongo los tenis Converse y me voy a salir a la calle a correr. Por lo único que va a acabar es con un dolor de pies terrible, ¿no? Entonces, hay que saber que también para correr, pues hay tenis para correr. Para jugar tenis, hay tenis para jugar tenis. Para jugar golf, hay tenis para jugar golf. Entonces, sí es importante, a veces suena un poquito, esnovista, ¿no? El que tengas que tener toda la ropa para correr, toda la ropa para la bici, no, pero es ropa que está diseñada exclusivamente para eso, ¿no? Tengo muchos pacientes que están empezando en la bicicleta y de repente los veo en algunas rutas haciendo la bici en shorts y después de 3, 4 días me hablan y me dicen, no sabes lo rosado que terminé después de 3 horas en la bici. Pues es que existe ropa para andar 3 horas en la bicicleta, ¿no? Claro. O sea, el éxito al final es esta de asesoramiento, o el éxito en disminuir los riesgos de lesiones deportivas es asesorarse correctamente para saber, pues no solamente cómo iniciar y cómo empezar a calentar, sino también ver lo que tú acabas de decir es si hay desequilibrios dentro de nuestro cuerpo y cómo podemos llegar pues a algo más que sea más homogéneo y que con eso podamos disminuir el riesgo de lesiones. Y Marco, una pregunta, ¿qué hacen las personas o qué les recomiendas que hagan cuando se lesionan? Aparte de que acudan contigo, pero ¿qué es lo que tendrían que hacer las personas? O sea, ¿detienen el ejercicio? ¿Se toman algo? ¿No se toman? ¿Ven el nivel de dolor? ¿O mejor acudimos con un experto? Yo creo que es importante siempre acudir con un experto. Va a depender también de cuánto tiempo lleves haciendo el ejercicio, porque ya la gente que tiene mucho tiempo haciendo ejercicio sabe diferenciar entre el dolor post-entrenamiento, ¿no? O sea, el dolor por la acumulación de millas, por la acumulación de ácido láctico, por la misma destrucción de células musculares, que duele. O sea, al final de cuentas, todo esto duele a pesar de que no estás lastimado. Pero sí logran, los que llevamos ya mucho tiempo en esto, sí logramos diferenciar en este tipo de dolor y el dolor que ya es lesión. Cuando estás empezando, yo te diría, si cualquier cosa que te dura más de una semana sin tomar antiinflamatorios y que no se quita con el reposo, quiere decir que estás lastimado, ¿no? Entonces es el momento de acudir y poco a poco vamos a ir conociendo nuestro cuerpo y te vas a dar cuenta de cuándo estás lastimado y cuándo traes únicamente una sobrecarga, ¿no? Claro, yo creo que esto es bien importante y pues no solamente los adultos, ¿no? También creo que los papás para sus hijos que están haciendo algún deporte siempre hay que estar atentos. Tú lo que acabas de decir exactamente lo que a mí me sucedió en su momento en la pandemia, ¿no? Entrenar en línea, bueno, mi hijo entrenaba en línea, encuentra una visoría para fútbol, acude,
juega sábado, juega domingo en vivo, juega lunes, juega martes, el miércoles fractura del cartílago del crecimiento, ¿no? Por eso, exactamente por lo que acabas de decir, la pandemia nos mantuvo sí activos, bueno, antes hacía ejercicio, pero se van a línea y de repente entran y pues seguramente todo se unió para producir una lesión deportiva, ¿no? Y al final, pues podríamos haberla prevenido, pero nos faltó este asesoramiento, ¿no? Y como papás creo que somos copartícipes de estar atentos a este tema y por supuesto si se lesionan acudir inmediatamente con el médico y con el experto. ¿Dónde te pudieran encontrar, Marco, para que acudan a ti? ¿Dónde puedes estar? ¿Tienes algunas cápsulas para prevención? Vemos que tu currículum pues, tienes toda esta expertise, ¿no? En relación a Sports Clinics, ¿no? Donde hiciste lesiones deportivas, la Sí, subespecialización. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar, Marco, y con qué te gustaría cerrar este espacio? mira, me pueden localizar, tengo página que es www.doctorsanchezbreton.com. También tengo la página de Facebook que es doctor.marcosanchezbretón y el Instagram que también es ¿cómo es? @dr.sanchezbretón. Y en todas las páginas, en todas las redes, lo que tratamos de hacer es dar información didáctica, fácil. Como le digo, no es una página para médicos, es una página informativa para los pacientes. Damos lesiones más frecuentes. Como te dije, soy deportista empedernido, entonces también comparto mucho de mis entrenamientos, de qué estoy haciendo, qué voy a competir, todo ese tipo de cosas pues que son gran parte de mi vida, ¿no? Entonces, yo creo que el estar involucrado en el deporte, no solamente dentro del punto de vista de tratamiento, sino en realizarlo, pues también crea una camaradería y una empatía con los pacientes, ¿no? En todas las páginas, en todas las redes, como te digo, pues damos información general, ¿no? Para los pacientes y también me pueden encontrar acá en el Centro Médico ABC. Yo estoy en la torre in situ, en el consultorio 901. Los teléfonos son 55 78 24 del 90 40 y 90 39. Pues yo creo que nada como tener un experto en el tema, pero que aparte es activo en el ejercicio, ¿no? Y que en tus redes puedas informar, pues, de la actividad que se puede hacer, cómo se puede prevenir. Eso creo que es un gran logro, es un éxito. Tener a alguien con tus conocimientos, que aparte que ve pacientes que se lesionan, también ayuda a que se prevenga, ¿no? Estas lesiones deportivas y que también incita a que las personas hagan ejercicio, que creo que es parte importante. El cuerpo creo que es una estructura que todavía no acabamos de entender completa, pero que al final puede ser una máquina si la cuidamos, ¿no? Puede llegar a grandes cosas, grandes cosas. Pues muchas gracias, Marco, por estar aquí con nosotros. Te mando un abrazo a la lejanía. Esperamos volverte a tener aquí en tu espacio, La Voz de la Salud. Y bueno, saludos a todos nuestros radioescuchas y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Rosana.